práctico número 2. Así que si tienen a mano, tengan a mano. Bueno, tienen a mano, me imagino. Papel y lápiz. Bueno, vamos a... Habíamos quedado que ustedes miraban lo de la crisis del 30. Y habíamos quedado ahí nomás, no me acuerdo, pregunto. Ese punto nomás, ¿no es cierto? Hablamos. Bueno, vamos a... También, lo que son teóricos de que ustedes tienen que simplemente transcribir lo que ya desarrollamos en clase, les dejo a ustedes, les hago mención y les dejo. Cualquier cosa, hacen consulta después. Pero primero, contesten. Los ejercicios algebraicos, obviamente, vamos a resolverlos juntos y los de razonamiento también, que para eso les pido que traten de llevarle la materia, ¿no es cierto? Que vayan repasando. Bueno, punto B era, ¿por qué la macroeconomía keynesiana se conoce como una teoría del lado de la demanda? ¿Mm? Hay una escuela, esto viene así. O sea, la pelea entre clásico y keynesiano fue muy grande y un día un grupo de académicos, tanto de un lado como en el otro, se sentaron, ¿no es cierto?, como grandes caballeros a decir, bueno, a ver, dilucidemos qué pasa acá, quién tiene razón. Porque hasta eran prácticamente contrapuestas. O sea, la ley de Say es un fundamento básico de la escuela clásica, está enfocado en la oferta y que la oferta crea su propia demanda. En cambio, Keynes establecía no, que en determinada, chicos, acuérdense de esto, en determinadas circunstancias hay que traccionar la demanda, cebar la bomba, para que la oferta se vuelva a recomponer. Tengan siempre en cuenta esto. Para que el modelo keynesiano funcione, y un poco viene esto, o sea, esto es lo que se modelizó con algo que vamos a ver después. Por eso les digo, pero ahora para contestar la pregunta. Para que el modelo keynesiano funcione, tenemos que estar en el corto plazo. Vuelvan al libro, después marquen Fisher y Dorbush, ¿no es cierto? Y acuérdense cómo era. Página 9. Corto plazo, el corto plazo, donde veían que la curva de, es más, mírenlo al lado, la curva de oferta era totalmente plana, totalmente plana. ¿Qué significa que la curva de oferta sea plana? Que los precios en el corto plazo son rígidos. Entonces, si yo muevo la demanda, lo que se va a mover es la cantidad ofrecida. Voy a compartir algo. ¿No me permite compartir? Espérenme un segundito que se me...
Acá está. Ven ahí el gráfico, ¿no es cierto? No. Sigan el cursor. Nosotros estamos en este ingreso de equilibrio. En el ingreso de equilibrio 1, a un nivel de precios dado 1. En este ingreso supónganse que se produjo una gran recesión. Hay mucho desempleo. Eso no nos dice el gráfico. Esos son los datos que vienen adjuntos. Según la economía keynesiana, si nosotros estimulamos la demanda, estimular la demanda es, o sea, empezando por el Estado, que es el que estimula a través del gasto público. Esa es la variable que maneja el Estado. Incremento de gasto público, disminución de impuestos. El impacto mayor lo tiene el incremento del gasto público y de hecho eso fue lo que se hizo. Lo que yo puedo hacer es incrementar la demanda, ¿no es cierto? Aumento el gasto público y la demanda se va a trasladar de D1 a D sub 2, demanda agregada, como bajo el supuesto keynesiano de que los precios en el corto plazo son rígidos, no van a aumentar, lo que va a aumentar es la cantidad ofrecida. ¿Eso qué significa? La cantidad producida. Y uno es un determinado nivel de ingreso, determinado nivel de flujo de bienes y servicios que se producen. Y 2 es un flujo mucho mayor. Si yo aumento la demanda, los empresarios van a tender a producir más. Producir más es generar más actividad, que también es generar más empleo. Entonces, ahí va a disminuir el desempleo sin aumentar los precios, o sea, sin que haya inflación. Ese es el supuesto keynesiano del corto plazo. Pero acuérdense eso, o sea, la economía keynesiana funciona en el corto plazo. Sí funciona. ¿Qué es el corto plazo? Es también una cuestión muy discutible. Corto plazo es cuando las expectativas no son inflacionarias. No es que a cada rato podemos estar cortando, bueno, empieza el corto. O sea, vos estimulás la demanda hasta un momento que donde vos ves que vos incrementás el gasto público y ya directamente no aumentan las cantidades. Ahí ya deja de ser el corto plazo, por ende, el supuesto del modelo keynesiano ya no se cumple y por ende no se va a cumplir todo el modelo. ¿Quedó claro eso? Mientras la curva sea plana, la curva de oferta sea plana, el modelo keynesiano funciona. ¿Pasó eso en la realidad? Sí, pasó. Pasó durante la Gran Depresión porque vamos a ver más adelante que cuando el desempleo es tan alto, los precios o tienden a la baja o a aumentar poco. En realidad no pasa linealmente. Lo que se supone es que el incremento de la actividad del ingreso es mucho mayor que el incremento de los precios, por ende el resultado es positivo, o sea, es como que hay un poquito de inflación. De ahí viene ese supuesto de que, bueno, un poquito de inflación está bien, ¿por qué? Porque ¿qué quieren decir cuando, bueno, pero un poquito de inflación es bueno? Es bueno porque teóricamente se está estimulando la demanda y eso hace que haya mucha más actividad, o sea, mucho más ingresos, mucho más empleo, que es lo mismo que menos desempleo. Pero eso tiene que ser, después llega un punto donde las expectativas empiezan a ser inflacionarias y los empresarios, ante un estímulo de la demanda, no invierten, no producen más. ¿Por qué no producen más? Porque se llegó al límite de la capacidad instalada y ya saben cómo termina la historia. Entonces, como no pueden ofrecer más cantidad, ofrecen más precio, la misma cantidad pero a mayores precios. Y ahí ya no tiene sentido la política keynesiana, porque si yo aumento el gasto, para solo generar aumentos de precio, pero no genero mayor cantidad, no va a bajar más el desempleo. ¿Se entiende, chicos? ¿Algún, dos, tres, sí? Sí, ahí. Profe. Perfecto. Bueno, esas cositas, o sea, chicos, los supuestos del modelo son fundamentales, de los modelos, o sea, por eso yo hago mucho hincapié. Esto funciona bajo estas condiciones. Si estas condiciones no se cumplen, obviamente el modelo no sirve. Va para este modelo y va para los modelos que vamos a ver más adelante. Porque las simplificaciones necesitan supuestos. Supuesto que esto dejamos de lado, supuesto que acá los precios no se mueven. Falló. Y falló porque tampoco el supuesto ese no se daba. Bien. Ay, ese micrófono. Bueno.
Vamos a la 2. ¿Cuáles son los factores que permiten... Ay, chicos, apaguen los micrófonos, por favor. No sé quién. Solís tiene prendido el micrófono, profe. Que apague. Solís, please. Rima y todo. Bueno, ¿cuáles son los factores que permiten a la demanda actuar como variable de ajuste hacia el pleno empleo? En realidad, los factores que permiten a la demanda actuar como variable de ajuste hacia el pleno empleo son la inversión y la desinversión, ¿no es cierto? Si la demanda supera la oferta, hay una desinversión no planeada. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay mayor, o sea, tanto las familias como las empresas, y si ya existiera el gobierno, que es la otra parte que vamos a ver del modelo, están demandando más bienes y servicios de lo que se producen, ahí tenemos una inversión no planeada negativa, o sea, una desinversión, se está vendiendo más producto del que se produce, por ende se está vendiendo producto que estaba estoqueado de antes. Entonces los empresarios, al ver esta realidad, lo que van a hacer es tender a producir más. Si tienden a producir más, ahí es donde se va llegando al ingreso de pleno empleo. Y lo mismo va a pasar en el caso de que se supere el ingreso de pleno empleo. Al superar la demanda, el ingreso del pleno empleo, o sea, al superar el ingreso de pleno empleo, el ingreso de equilibrio, el ingreso de pleno empleo, entonces vamos a tener una inversión no planeada positiva. Va a haber más producto del vendido al superar el ingreso a la demanda y entonces se va a tender a disminuir las cantidades porque dicen los empresarios, vamos a estar produciendo stock que no vamos a vender y esa no es la idea. La idea es producir. Acuérdense que siempre se opera bajo el supuesto que los agentes actúan de manera racional, optimizando su actividad, ¿no es cierto? Queriendo tener el mayor beneficio y el mayor beneficio es vendiendo la mayor cantidad posible, no produciendo para acumular. Bueno, el punto 3, ese les dejo a ustedes, ¿sí? Porque lo que pide es lo que vimos en la clase teórica anterior, ¿no es cierto? Si una economía está conformada por 4 grandes agentes económicos, familia, gobierno, empresa, resto del mundo, ¿cómo se conforma la demanda? Es todo lo que vimos en la ecuación fundamental y la descripción de cada uno de los componentes de la demanda. Consumo, inversión, gasto y exportaciones. Ahí repasen. Bueno, punto 4 es de aplicación. Un estudiante de economía decía un día, no entiendo esto de la macroeconomía. Unas veces parece que las variaciones de la renta alteran el consumo, otras parece que los cambios del consumo alteran la renta. Y son recíprocos y se dan en forma simultánea. Si aumenta la renta, ustedes saben que el consumo depende de la renta, pero al aumentar el consumo es un incremento de la demanda que genera un incremento de la renta. Es lo que vimos en el efecto multiplicador. Bueno, vamos a el punto 5, acá sí. A ver si puedo mostrarles algo. Sí, yo en realidad esto estaría buenísimo poder darles, ya les digo, me quejo siempre porque a mí me encanta el pizarrón, porque en el pizarrón se entiende bien, pero bueno, vamos a tratar de... Así que les tengo que dar prácticamente hecho. Lo que les pido es que no copien, sino que lo desarrollen. Bueno, voy a compartir acá nomás el ejercicio resuelto porque no me queda otra. Bueno, fíjense una cosa y vayan haciendo. El punto 5 me dice, la función consumo se expresa en consumo autónomo es 175 más 0,85 de I. Acuérdense que I es ingreso, que es igual al ingreso disponible mientras no haya gobierno. Estamos en el modelo sin gobierno todavía, por eso ingreso es igual a ingreso disponible. Lo que yo quiero, o sea, les quiero aclarar acá. Nosotros no nos ponemos a medir con la regla, compás transportador, a ver si
hacen bien las pendientes. Lo que nosotros le pedimos es lo siguiente, que ustedes tengan en cuenta y síganme con el cursor. Yo no ando contando acá, aparte de contar 175 centímetros sería una locura de grande en la hoja y 175 milímetros capaz es muy cortito de contar y así con todo. Entonces, lo que nosotros le pedimos, esto ténganlo en cuenta para todos los gráficos cuando tengan que hacer. Lo que nosotros le pedimos es que sean coherentes en la graficación. ¿Qué sería coherente en la graficación? Acá ustedes van a poner un nivel de consumo. De 0 acá representa 175. Ese es el consumo autónomo. Y la escala puede ser cualquiera. La escala puede ser cualquiera. La curva de 45 grados, la cruz keynesiana, ¿no es cierto? Y ustedes saben que esto tengan en cuenta. ¿Dónde? Tiene que tener pendiente positiva. Si la grafican un poquito más acá, en principio ahora no me importa. Lo que sí que tiene que tener pendiente positiva. Donde se cruzan, en este caso, solamente hay una función consumo y una función. No me dice que hay inversión. Entonces, donde se cruzan el consumo y el ingreso, yo sé que al graficar la función ahorro, ahí en ese punto, ahí el ahorro tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la totalidad del ingreso se lo lleva al consumo. Si yo el consumo lo destino, si yo del ingreso destino el 100% al consumo, al ahorro destino cero, no me queda otro. O sea, el ingreso yo lo puedo destinar o al consumo o al ahorro. Más de uno a un nivel de ingreso dado es menos del otro. Entonces, ahí tienen, o sea, la función consumo, grafíquenla coherentemente, con pendiente positiva y después, para graficar la función ahorro, ustedes saben que estando solo estas dos funciones, chicos, estando solo estas funciones, donde la función consumo toca el ingreso, el ahorro necesariamente va a ser cero. Y acá ya tienen un punto del ahorro. El otro punto del ahorro, acá me salió un poquito levantada, pero el otro punto del ahorro, ¿dónde se va a dar? Calculan que tenga esta misma proporción, o sea, acuérdense que el ahorro autónomo es inverso al consumo autónomo. Entonces, si de acá a acá es 175, el ahorro autónomo de acá a acá en la misma distancia va a ser menos 175, ya tienen los dos puntos y trazan la función ahorro. Con que tengan eso, está bien, que sea coherente el gráfico, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, bien. ¿Qué ocurrirá? Primero les pregunto y después lo desarrollamos. ¿Qué ocurrirá con el consumo y el ahorro si el consumo autónomo se va a 215? Les pregunto primero porque para que ustedes razonen y después vemos el gráfico. ¿Qué va a pasar con esta curva? Primero, ¿qué es lo que se incrementó? El consumo autónomo dice que en vez de ser 175, que es acá, va a ser 215. Entonces va a ser un poquito más arriba. Traten de guardar la proporción. Y ahí va a tener un desplazamiento en paralelo. ¿Por qué? Porque la pendiente no se modificó. Lo que hay es un desplazamiento del consumo autónomo. De acá a acá, por ende, la función consumo, que está compuesta por consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso, se va a desplazar hacia arriba. Fíjense bien ahí. ¿Estamos?
Ahora les pregunto, estando solo esas dos variables, ¿qué va a pasar con el ingreso? No habiendo inversión, no habiendo gasto. Si el consumo se incrementa, ¿esto va a afectar al ingreso? Al ingreso no, profe. Al consumo y al ahorro nomás. Vamos a ver. Y para eso quiero que lo desarrollen. Esperen un segundito que... ¿Cuánto es el ingreso de equilibrio? Acá viene. ¿Cuánto es el ingreso de equilibrio con la primer función? Profe, por ahí estoy equivocada, pero para mí la lógica es que si aumenta el consumo, también aumenta el ingreso, para mí. Sí, aumenta, porque el único componente es la demanda y se aumenta eso, pero por eso. Pero ahora quiero que lo calculen. ¿Cuánto es el ingreso de equilibrio en esta economía ¿cuál era la primera propensión? 175. Ustedes saben que el ingreso de equilibrio es igual a los componentes autónomos, que en este caso solo tenemos consumo, por el multiplicador. O sea que es igual a 175 por 1 sobre 1 menos 0,85. Entonces tenemos el valor del multiplicador es 6,66. Siempre ocupen 4 decimales después de la coma. Y eso multiplicado por los componentes autónomos me da 1166. ¿Sacaron? Sí, perfecto, Valentina. ¿Pudieron todos determinar el ingreso de equilibrio en 1166 con 66? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora, porque deben tener todo el Excel en la mano, calculen cuánto les da multiplicando, ¿qué era que había, a cuánto se había elevado de 175 a 215? En vez de multiplicar por 175, multipliquen por 215. ¿Y cuánto les da? Ingreso de equilibrio es igual a los componentes autónomos por el efecto multiplicador, o sea, por 1 sobre 1 menos b. En este caso, porque economía cerrada, sin gobierno, y encima como componente autónomo tenemos solamente consumo. Perfecto. ¿Es mayor? ¿Por qué es mayor? Porque aumenta uno de los componentes de la demanda y en el modelo keynesiano es la demanda la que condiciona a la oferta. Entonces, al aumentar la demanda, aumentó la oferta. ¿Sí? Partiendo de los datos iniciales. En otro gráfico,
indique, acuérdense de que si van a graficar el consumo y el ahorro, la función ahorro al desplazarse de 175 a 215, el consumo autónomo, ¿qué va a pasar con el ahorro autónomo? ¿Se va a desplazar también, profe? Se va a desplazar, pero para abajo. Va a ser menos 215. Va a haber en un nivel de ingreso cero mayor desahorro, porque el hábito de la tendencia de consumo, el comportamiento del consumidor en esa economía cambió. Voy a consumir más ante cada nivel de ingreso y la única que me queda para consumir más ante cada nivel de ingreso es ahorrar menos. Van a tener un desplazamiento para abajo de la función ahorro, así como la de consumo se fue para arriba, obviamente. Y fíjense más, recién, o sea, cuando el consumo va a ser, que es el único componente de la demanda, que antes cortaba a la curva en ¿cuánto les dije? En 1166,67, ahora va a cortar en 1433. Recién en ese nivel de ingreso 1433, el nivel de ahorro va a ser cero, porque ahí el 100% del ingreso se destina al consumo y recién a partir de ahí va a ser, o sea, ante cada nivel de ingreso hay un menor nivel de ahorro. ¿Por qué? Porque hay un mayor nivel de consumo y son las dos únicas variables que tenemos. ¿Repetir qué cosa, Sofía? Por ahí ya repetí ya en esto que estaba diciendo. Primero graficamos, creo que hasta ahí no tuvimos problema. Después hicimos un supuesto de que aumentaba la propensión, aumentaba el componente autónomo del consumo. O sea, si el consumo autónomo aumentaba a 215, por ende el ahorro va a disminuir. La función ahorro va a ser ahora. La función consumo era 175 más 0,85 de I. La función ahorro, que es la opuesta que habíamos hecho el desarrollo. ¿Por qué es mayor el ingreso de equilibrio? Bueno, ahora ya te voy. Entonces, de 175, mi función consumo 2 pasa a ser 215 más 0,85 de I. Bueno, en este caso particular, al aumentar el consumo, aumenta la demanda, porque el consumo es parte de la demanda. Es el único componente en este caso. Bueno, y al aumentar la demanda, en el modelo keynesiano, esto genera un aumento. El ingreso es una curva dada. Al aumentar una variable de la demanda, lo que aumenta es el ingreso. Y numéricamente, fíjense que vuelven a calcular el ingreso de equilibrio, que en el primer caso era, y digo despacito, ingreso de equilibrio es igual a 175 por 1 sobre 1 menos 0,85. Me daba igual a 1166,66. Con mi nuevo consumo autónomo de 215 por 1 sobre 1 menos 0,85 me da igual a 1433,33. Como aumentó el consumo y es el único componente de la demanda y no disminuyó otro componente porque no existe, entonces lo que se produce es un aumento del ingreso de equilibrio. Hay un menor ahorro. Y en donde el ahorro era cero, en 1166, fíjense en el gráfico, el ahorro era cero. ¿Se acuerdan que vimos? Le acabo de decir, porque la totalidad del ingreso se destinaba al consumo. Ahora, en ese mismo nivel, el ahorro es negativo. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, y ahí plantea, yo esto le iba a dejar a ustedes, pero no les voy a dejar porque quiero que hagamos junto esto y quiero que, porque si entienden este ejercicio que es bien sencillo,
toda la dinámica del modelo, hasta las últimas variables que le agreguemos, tienen el mismo sentido. Así que vamos al punto D ahora. Y quiero que veamos ahora, partamos de los datos iniciales. El dato inicial era que el consumo era 175 más 0,85 de I. Y el ahorro, por ende, es igual a menos, eso ténganlo ahí porque quiero que lo desarrollemos juntos, menos 175 más 0,85, 0,15, más 0,15 de I. Ese era el ahorro. Bueno, el punto D dice, partiendo de los datos iniciales, esto, chicos, otro consejo que le doy. Miren bien el parcial, se les aclara. Partiendo de los datos iniciales, partan de los datos iniciales, no parte del último. Si no se les dice, un hecho es sucesión del otro, o de alguna manera se le aclare, bueno, pero lean, yo pensé que esto era después del otro, después de que había cambiado 215. No, es partiendo de los datos iniciales. Bueno, partiendo de los datos iniciales, en otro gráfico indique qué ocurrirá con el consumo si la propensión marginal a consumir es igual a 0,90. Entonces, primero, yo le doy, aparte, creo que de esto se trata, o sea, conceptualmente, préstenme atención y después hacen el cálculo. Ustedes tienen que ya saber, no van a saber porque no tienen la calculadora en la cabeza, cuánto les va a dar el resultado. Lo que ustedes tienen que primero razonar es, ¿qué pasó acá? Y ordenar su pensamiento. ¿Qué pasó acá? Yo tenía un nivel de consumo autónomo, o sea, tengo una economía que solo funciona con consumo y ahorro. O sea, solo hay familias y un nivel de ingreso dado. Bueno, ahora primero lo que aumentó en el primer caso es el consumo autónomo. ¿Y qué pasó? Hubo un desplazamiento del consumo, por lo tanto una caída del ahorro ante cada nivel de ingreso. Tuve un mayor ingreso. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso lo que va a aumentar no es un componente autónomo, sino la propensión marginal a consumir. Entonces, en principio, lo que tienen que tener en claro, porque saben la materia, porque entendieron el comportamiento de las variables, ¿qué va a pasar? Y ahora esto es lo que yo les pregunto. ¿Qué va a pasar si yo modifico qué pasa si mi propensión marginal a consumir, en vez de ser 0,85, es 0,90? Primero, ¿qué pasa con la función consumo? Les pregunto. ¿Va a ser mayor, igual o menor? Mayor, por supuesto. Mayor, profe. Así como cuando aumentó el consumo autónomo, tuvimos un desplazamiento, por ende, una función mayor, también va a pasar lo mismo si aumentamos la propensión, solo que acá Se cambia la pendiente de la curva nomás, profe. sí, déjenme. O sea, no hay desplazamiento de la curva, sino que Hay un pivot, como un por eso pivoteo. espérenme, lo que pasa es que yo para esto soy un desastre, estoy buscando el Paint. Espérenme un segundito. Paint. No me pidan que le escriba todas las cositas porque no va a dar. Ay, no hay de línea acá. Esperemos un poquitito. Por eso me gusta el otro, ¿no? Ahí me gusta más. Bueno, acá tienen el eje de coordenadas. ¿Están viendo? Díganme, así no entro de vuelta. Sí, profe, se ve. Bueno. Acá tienen, esto ya saben que es la función ingreso.
Bueno, lo primero que ustedes hicieron entonces es graficar una función consumo que tenía este comportamiento. Acá cuando estaba en 175. ¿Cuándo? Pendiente positiva. En este punto, la función ahorro, yo la grafico. Acá, obviamente, si yo la quiero, no quiero graficar exactamente porque le voy a dejar loco. En realidad, la ordenada al origen tiene, esta distancia tiene que tener la misma acá. Lo que pasa es que tiene que ser proporcional, tiene que tener una escala. Si no, no va a quedar. Lo que sí saben es que la función ahorro con una pendiente mucho más baja va a cruzar acá. Capaz tendría que haber hecho esta más elevada. Espera. Bueno, ¿qué pasó? Cuando aumentó el consumo autónomo a 2.15, la función consumo tuvo este comportamiento. En paralelo se desplazó, porque la pendiente era la misma, 0,85 y 0,85. Lo que sí que el ingreso de equilibrio ahora se trasladó a este punto. Por ende, en ese punto, la función ahorro, si la grafican bien, ahora iba a tener una traza que va a pasar por este punto. ¿Ven cómo la función ahorro se achicó? Necesariamente, o sea, le ponen los numeritos y van a ver que es así. Porque empieza de menos 2.15. Es el nivel de ahorro autónomo. Bueno. Ahora, ¿cómo? Lo que yo hice es un cambio de la propensión, en realidad la gente cambió la conducta, ante cada nivel de ingreso hubo un nivel mayor de consumo que en la posición anterior. El desplazamiento que va a tener la curva es así, va a pivotear porque hay un cambio de pendiente, pero el efecto sobre el ingreso de equilibrio va a ser el mismo, va a ser mayor. Y por ende, como se va a 0,90 la propensión, acá les pregunto y contéstenme alguno, active el micrófono y me contesta. Si la propensión marginal a consumir se fue de 0,85 a 0,90, ¿qué va a pasar con la propensión marginal a ahorrar? Va a disminuir. ¿A cuánto? 0,10. A 0,10 porque entre las dos hacen el 100% del ingreso. Entonces, acá va de alguna manera a pivotear y cada vez va a tener mayor distancia, solo que para abajo la función ahorro. Va a ir haciendo una cosa así, positiva siempre, pero mucho más plana. En esas cosas le digo que sean coherentes. Espérenme un poquitito, ahí ya casi soy incoherente yo. En realidad, acá, necesariamente, acá va a ser algo así. Pasa que me quedó el trazo grueso. Algo así va a venir. Desde allá, distanciándose. Toda esta parte que acá ya era positiva, 0 y positiva, acá es negativa todavía porque a un mayor nivel de ingreso recién es el ahorro 0 porque más destino al consumo que al ahorro. Ese es el comportamiento. Ahora vamos a los cálculos. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser ahora el ingreso de equilibrio? 175 por 1 sobre 1 menos B, que en este caso, o 1 menos C, en este caso ya no es 0,85, sino que es 0,90, me da 1.750. ¿Sacaron? ¿Les da? Pero primero, por eso les digo, o sea, a ver, sumar, restar, multiplicar, dividir, no es muy difícil, a esta altura no debería hacerlo. Pero primero razonen ante, a ver, ¿qué pasó acá? Hubo un cambio en
el consumo autónomo en el ahorro. Si hay un cambio en el consumo autónomo, hay en el ahorro autónomo inevitablemente porque a mayor de uno, menor del otro. El ingreso se destina, por eso les digo, apliquen los conocimientos. A mayor consumo, menor ahorro necesariamente. Bueno, ¿qué cambió del consumo? Hubo un desplazamiento. Bueno, si hubo un desplazamiento para arriba, el ahorro va a tener el mismo desplazamiento para abajo, porque entre los dos siempre tienen que hacer el 100%. Bueno, en el segundo caso, en el caso de que hubo un cambio de pendiente, la propensión marginal cambió. Hay un mayor nivel de consumo ante un cambio en el ingreso. Entonces también hay un menor nivel de ahorro ante un cambio en el ingreso. Donde en este caso que tengo solo consumo y ahorro, el ingreso me lleva al 100% del consumo, el ahorro necesariamente en ese punto va a ser cero. Y ahí tienen los dos puntos, la ordenada al origen que la conocen, que es el ahorro autónomo, y el punto donde el ahorro se hace cero. En los dos casos. Y ahí recién calculen, y si le da una barbaridad, ahí entren a mirar, acá me equivoqué en una coma, en un punto, esto que lo otro, porque le digo porque pasa a veces en los exámenes, le digo, pero no te puede dar nunca ese resultado, bueno, pero me equivoqué un cálculo, un error de cálculo, sí, pero, a ver, hay errores, un error que te dé una pendiente positiva, igual, un poquito más, menos, bueno, hay cosas que uno considera, depende cómo esté fundamentado, obviamente. Pero si te termina dando el consumo una pendiente negativa, o el ahorro, o la función ahorro que llega a cruzar el consumo, o la propensión marginal a ahorrar, el ahorro autónomo es distinto al consumo autónomo en proporción. Y bueno, ahí conceptualmente no entendiste cómo funciona el modelo. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Sí, profe. Bueno, chicos, este ejercicio que es tan sencillo y es el primero del modelo, por eso yo quería quería detenerme mucho acá para que ustedes entiendan, porque el resto de las variables funcionan de manera similar, cada una respondiendo a otra cosa. La inversión no depende del consumo, es una variable exógena, es ex ante y depende de la decisión de los empresarios. El gasto público van a ver, los impuestos van a ver, pero todas tienen una lógica de comportamiento, por eso es una simplificación de la realidad. Así que primero piensen, ¿qué variable tengo? ¿Cómo se comportan? ¿Qué pasó con la variable? Entonces, ¿a dónde tiene que ir el resultado? Y ahí recién calculen. Entonces van a estar seguros de lo que están haciendo. Bien, sigamos. En una economía cerrada, un incremento del ingreso disponible se traduce necesariamente en un incremento de consumo o ahorro. Medio bien. ¿A qué se destina el ingreso, chicos? Cuando yo le pregunto algo, ahí me gustó más. Cuando yo le pregunto algo, ya está dado, ustedes ya tienen la definición, entonces busquen en su cabeza la definición y ahí aplíquenlo al ejercicio. ¿Qué habíamos dicho? Que el ingreso solamente se puede destinar en realidad el ingreso disponible, ¿no es cierto? Necesariamente se puede destinar al consumo o al ahorro. Y entre las dos forman el 100% del ingreso. Si hay más ingreso, hay tanto más consumo como tanto más ahorro. En el caso que acabamos de ver, hubo un incremento de consumo sin que haya habido un incremento de ingreso en principio. Aumentó, cambió el hábito de consumo. Eso llevó a un incremento del ingreso. Y por ende una disminución. Pero acá le está diciendo, por eso lean bien, acá está diciendo, hubo un incremento del ingreso. En cualquiera de los casos ustedes pongan, a ver, ese incremento del ingreso, reemplácenlo en las dos fórmulas y vean cuál es el resultado, o sea, en la fórmula de consumo y en la fórmula de ahorro, y ahí van a ver que ambas se incrementan. ¿Por qué? Porque es así, a mayor ingreso, yo incremento mi consumo, porque eso me dice el modelo. Y en la realidad el modelo sale de eso, de ver que el comportamiento de las personas
obedece a eso, a que si hay un incremento del ingreso en la economía, el consumo es mayor. Y también hay un incremento del ahorro. Bien. Sigamos. Acá otro ejercicio de aplicación. Así que, Excel en mano. Y vamos a ir haciéndolo. Si hoy nosotros terminamos de ver, o sea, que a ustedes les quede para ver mañana, o sea, yo quiero hoy que terminemos bien en claro esta primer parte del modelo, que es muy sencilla, pero ya le digo, si ustedes entendieron cómo es el modelo de economía cerrada sin gobierno, ya no tienen mucho, o sea, lo otro es ir agregándole variables, así que préstenme mucha atención en esta parte inicial. Bueno, ejercicio 7. Supongamos que, y sean ordenaditos, anotan consumo es igual a 180 más 0,85 de I. Y acá sí ya tienen inversión autónoma. Acá la demanda no es solo consumo, es consumo más inversión. La demanda es 120. Bueno. ¿Qué es lo que le pide? ¿Cuál es el nivel de renta de equilibrio? Bueno. Ingreso de equilibrio, le estoy dictando, ustedes ya saben, o vayan repasando. Es igual a los componentes autónomos, que son 180. Si no, yo le voy haciendo en un Excel, pero traten de llegar conmigo. O sea, ingreso de equilibrio es igual a 180 más, ¿cuánto era? 120. Por 1 sobre 1 menos 0,85 de vuelta. Vamos a sacarlo de varias maneras. Así tenemos. Entonces tenemos, por un lado, 180 más 120. Más 66, igual que hoy. Me da. Y ya me dio. ¿Cuánto les dio? Perfecto. ¿Todos llegaron a 2000? ¿Hubo alguno que tuvo inconveniente en llegar? Bueno. Vamos a sacar de otra manera. Ustedes saben que, conceptualmente, en el ingreso de equilibrio, si está en equilibrio, la oferta es igual a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, ahí anoten, ingreso de equilibrio es igual a, que es oferta, es igual a la demanda. A ver, yo podría hacerles, déjenme que voy a abrir archivo. Yo hasta carta escribo en Excel, así que esperen que le voy a compartir. Al menos esta primera vez y después ustedes van agregando variables. Bueno, tenemos que oferta es igual a demanda. Oferta sabemos que es el ingreso. El de equilibrio porque cuando la oferta es igual a la demanda, el ingreso está en equilibrio. La demanda yo sé que es consumo más inversión.
Anotela, entonces. Acá tenemos que reemplazar consumo a qué es 180 más 0,85 de I, ¿no es cierto? Más 120. Eh, 300, ¿no? Sí, 300. Le voy a copiar completo porque si no me van a decir, ¿qué pasó? 300 más 0,85 de I. Y menos, agrupo los términos. Igual a 300. Acá saco como un denominador I, ¿no es cierto? Y me queda I por 1 menos 0,85. Y lo paso dividiendo, me queda 300 sobre 1. Vamos a hacer el resultado ya porque 1 menos 0,15. ¿Vieron? Igualando la oferta a la demanda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Perfecto. Una más. Nosotros sabemos que en el ingreso de equilibrio las entradas son iguales a la salida. Tenemos como entrada, la única entrada es la inversión. Y la salida es el ahorro. La inversión sabemos que es 120. El ahorro sabemos que es menos, ¿cuánto era la fórmula? Menos 180 más 0,15 de I. Epa, ¿qué pasó acá? Ah, porque me toma... No. Quiero que me resuelvas. Sí, son verdaderos los argumentos. Bueno, ¿ven ahí? Porque no me está... Así no le hago al revés, pero... Sí, está bien. O sea, la inversión es igual al ahorro. Bueno, entonces... Epa. Bueno, acá va... Uy. No vamos a hacer así, 0,15 de I menos 180. De vuelta los términos nomás para que no me anule, para que no me tome como ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué hago? Agrupo los términos. 120 más 180 de este lado, y de este lado me queda 0,15 de I. Ya, bueno. Ahí le queda 300 sobre 0,15, porque ahí despejo. Y ahí les da de vuelta 2.000 pesos. 300 dividido
0,15 le da 2.000 pesos. Por multiplicador, igualando oferta y la demanda y igualando las entradas y la salida. ¿Sí? ¿Quedó? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno. ¿Cuál es el nivel de ahorro en condiciones de equilibrio? Está preguntando, bueno, lo pueden despejar, ahora lo vamos a hacer, pero yo antes le quiero preguntar porque en ese caso es sencillo determinar. ¿Cuál es el nivel de ahorro en el ingreso de equilibrio? ¿Cuánto es el ahorro en el ingreso de equilibrio? Pista. El último ingreso que acabamos de terminar, las entradas eran iguales a la salida. Tenemos una sola entrada, que es perfecto, pero ¿sabe por qué? Hay una sola entrada que es constante, que es la inversión, y una sola salida que es ahorro. En situación de equilibrio ambas son iguales y la inversión es 120, el ahorro necesariamente en el ingreso de equilibrio va a ser 120. ¿Sí? Y si no despejan, ustedes ya saben que 2.000 es el ingreso de equilibrio. Vamos a hacer acá. 2.000 es el ingreso de equilibrio, tiene que ser igual a 2.000 por... Vamos a hacer completo acá. 2.000 por 0,15 más menos, ¿cuánto era? El menos 180. A 120. El nivel de ahorro en el ingreso de equilibrio es 120. Pero véanlo primero conceptualmente. Tiene que dar esto porque en ese yo sé que acá las entradas son iguales a la salida, la única entrada que tengo es esta, la única salida que tengo, entonces acá tienen que ser iguales. Hagan la comprobación después. Hagan la comprobación, o sea, reemplacen y calculen donde está ingreso, pongan el ingreso de equilibrio y calculen, y le tiene que dar. Ahí se quedan tranquilos de que entendieron completamente. Bueno, demuestre que en el ingreso de equilibrio, y esto ya lo demostramos, el ingreso es igual a la demanda. En el primer cálculo que hicimos, oferta es igual a demanda, acá ahí reemplazamos que ingreso es igual a consumo más inversión, reemplazamos por la ecuación y despejamos, llegamos a que 2.000 es igual a 2.000. ¿Sí? Y después dice, y esa es la última parte que hicimos, demuestre que en el ingreso de equilibrio se da la condición de que el ahorro es igual a la inversión, es lo que también terminamos de hacer. Bueno. Punto E. Dice, y también vamos a analizarlo conceptualmente primero. ¿Cuál sería el nivel de acumulación involuntaria de existencia si la producción agregada fuera de 3.000 por alguna razón? Primero, esa es la primera parte de la pregunta. ¿Qué es lo que hay ahí? Primero, analicen. Hay un ingreso de 3.000. Hay un ingreso de 3.000. ¿Cuánto es la demanda cuando el ingreso es de 3.000? Mi ingreso es igual a... esperen que voy a compartir, no le estoy compartiendo nada, ¿no? Vamos acá. Ahí está, ahí va. Pero ese es sencillo el cálculo. Mi ingreso es igual a 3.000.
Bueno, ¿cuánto es mi demanda? Mi demanda voy a poner... No, vamos a correr esto acá, sí, sigo una línea como que esta es la igualdad. Acá no. Bueno, mi demanda es... Acá voy a poner cuánto es el consumo. El consumo es 180, el consumo autónomo, más 0,85 por 1000, porque ese es el nivel de ingreso que me está planteando. Y tengo inversión, que es el otro componente de la demanda, por 120. Entonces, mi demanda total va a ser 2.730 más 120. ¿Cuánto me da la demanda? 2.850. ¿Y cuánto me da la oferta? 3.000. ¿Qué tengo ahí? Pregunto ahora. ¿Qué está pasando? Hay una oferta de 3.000. Una inversión no planeada. Hay una inversión no planeada. ¿Positiva o negativa? Es positiva. Positiva, porque se produjo más. Entonces se va a acumular producto no vendido de este periodo para el otro. ¿Por cuánto? Por 150, por la diferencia entre la demanda y la oferta. Eso me da la inversión no planeada. ¿Sí? Mi inversión no planeada. ¿Y ahí qué es lo que va a pasar? Los empresarios ven que están produciendo más de lo que abastecen a la demanda, entonces van a tender a bajar. El ingreso va a tender a disminuir. Siempre se parte del supuesto que se tiende al equilibrio. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Esto les dejo para que lo resuelvan ustedes en 2 minutos. ¿Qué va a pasar si es al revés el caso? Si la oferta fuera 1.500. Quiero que me digan si va a haber inversión no planeada y de cuánto va a ser. ¿Qué signo tiene y de cuánto va a ser? En este caso sería negativa y la demanda es de 1.575. Hay una diferencia de 1.425 sería la diferencia. ¿De cuánto? 1.425 puede ser. A la pucha. ¿Cuánto te da tu demanda? ¿Cuánto es tu demanda? 1.575. ¿Y cuánto es tu oferta? 1.500. Ah, no, 75, perdón. Ah, no sé qué. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque hay una demanda de 1.575 de bienes y servicios y la oferta de bienes fue de 1.500. Entonces, ¿por qué es negativa? Porque lo que están haciendo ahora es consumiendo stock de periodos antes. Se consumió todo lo que se produjo en este periodo, pero aparte se consumió 75 más que era de periodos anteriores. Entonces, acá los empresarios deberían tender, actuando racionalmente, deberían tender a incrementar la oferta para abastecer la demanda. ¿Sí? Sí, profe, se Bien, entendió. perfecto. Punto F. Si la inversión autónoma, siempre partiendo de la situación inicial, si la inversión autónoma aumentara a 190, ¿cómo afectaría? Primero les pregunto y después hacen la cuenta. Aumentara a 190, ¿cuánto era? 120. ¿Cómo afectaría este aumento a la renta de equilibrio? Primero le pregunto, bueno, hay un cambio ahí en la inversión. ¿Qué va a pasar con la renta de equilibrio? ¿Va a aumentar, va a disminuir? ¿Se va a mantener estable? ¿Y por qué? Después sacan la cuenta. Lo que quiero es que diga, por eso primero traten de hacer el ejercicio de tener bien en claro en su cabeza la tendencia. Aumenta la inversión. Si aumenta la inversión,
Eso, es un componente, no, la inversión no es un componente del ingreso, es un componente de la demanda agregada. Y al aumentar la demanda, aumenta el ingreso. Hagan bien la secuencia. Aumentó la inversión, aumentó la demanda agregada. Y al aumentar la demanda agregada, aumenta el ingreso. Y ahí sí, hagan la cuenta. Pueden sacarlo. En cuanto, a ver, vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Qué les estoy compartiendo ahora, el Excel? Pregunto. Sí, profe Alex. Perfecto. Bueno. Vamos a ver primero. ¿En cuánto aumentó el ingreso de equilibrio? Préstenme atención a esto. El ingreso de equilibrio hoy sabíamos que era 2.000, ¿no es cierto? Y la variación par la inversión es 70, ¿no es cierto? De 120 a 190. Ahora les hago otra pregunta. Si el ingreso era 2.000 y la demanda aumentó en 70, ¿el ingreso de equilibrio se va a ir a 2.070? ¿Por qué? Sí, no sé cuánto porque no saqué la cuenta todavía. Lo que me interesa es, para los que no lo vieron, que aumentó, pero acuérdense que vimos que se produce un efecto multiplicador. Aumenta una de las variables, esto produce un aumento del ingreso, ese aumento produce un aumento del consumo, que lleva a un aumento del ingreso y así en forma multiplicada. En este caso sí se cumple, no tiene la crítica que yo les había dicho que le hacen los austríacos al efecto multiplicador. ¿Por qué? porque en realidad va a aumentar, o sea, se va a desplazar por medio de aumento de la inversión. O sea, los empresarios tenían la plata bajo el colchón y ¡pa! La incrementaron. Sí se produce un incremento. Bueno, a ver en cuánto. Entonces tenemos dos formas de calcularlo. O sea, sacan el nuevo ingreso de equilibrio y les va a dar más, o saben qué es. La variación, esto yo ya le había dado, la variación del ingreso va a ser igual a la variación de la inversión. Esto sería así, variación de I va a ser igual a variación de I de la inversión por K, que es ahí vamos a poner, es el efecto multiplicador. Uy, ¿por qué me toma así? Bueno, acá lo tienen. Variación de la inversión por el efecto multiplicador. Entonces veamos. El ingreso va a variar, entonces, en 70 por 1 menos 0,85. Primero calculo el multiplicador para ser ordenado. Total, como estoy en el Excel. ¿Para qué pasó? Acá no me está. Esperen. Me gustó más. Me da 6,66. Puedo usar todos los decimales. Entonces, 70 por 6,66 me da 466. Eso es lo que variaría el ingreso. O sea, mi ingreso sería 2.000 más 466. 2.466. ¿Cuánto me habían dicho hoy? Déjenme mirar acá. No, acá hay algo mal. Aparte es menos que mínimo, o sea, mínimo. Si la propensión marginal a consumir es cero, el ingreso, me estoy refiriendo a este que me puso 2.065. Mínimo tiene que aumentar más que lo que aumentó el componente de la demanda, de ahí para arriba por el efecto multiplicador. Claro, y bueno, y ahí calculen. ¿Por qué 170? Ah, no, bueno, pero es con 180. Estamos en este ejercicio. Bueno,
No se confundan de ejercicio. Bueno, calculen si no el nuevo ingreso de equilibrio, o sea, donde tienen, en vez de ser 180 más 120, 180 más 190, les va a dar igual. Háganlo y pruébenlo, y ahí está el efecto multiplicador. Bien, seguimos. ¿Por qué el incremento de la inversión no es igual al incremento de la renta? Explique analítica y gráficamente. Bueno, eso yo ya les expliqué. Y ya lo vimos en la clase pasada, como un aumento de 100, si la propensión marginal a consumir es 80, entonces ese aumento de 100 de la inversión hace que el ingreso primero aumente en 100 porque aumentó la demanda agregada en 100. Esto hace que aumente el consumo, pero el consumo aumenta en 80 porque aumenta en lo que aumentó el ingreso por su propensión marginal. Y 20 se va al ahorro. Después ese 80 se transforma en ingreso y ese 80 por el 80%, que era 64, es consumo. Y esto es el incremento de consumo y después así sucesivamente hasta tender a cero. Y esto es lo que me da el aumento total del ingreso. Bueno. Punto representar, este era el G, ¿no es cierto? Yo tengo acá mal. ¿Qué tienen después de representar los casos gráficamente? Sí, profe. Bueno, para representar, acá también vamos a partir de una situación inicial. Me va a costar cuando vamos a abrir el. Esperen, yo tengo el otro Pine ahí. El común, ese quiero. El de la vieja escuela. Bueno, a ver, vamos a compartir un gráfico. Bueno, ¿qué es lo que le está pidiendo que, a ver, déjenme mirar un poquitito, qué es lo que le decía, representar los equilibrios del caso A y D? ¿Qué era el caso A? El caso A era el de la renta de equilibrio, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a primero trazar las coordenadas. Vamos a dejar un lugar para graficar el ahorro. Ahí va. Mi eje de coordenadas. Mi cruz keynesiana. Bueno, a ver un poquitito. Acá,
truquito, ¿no? ¿Cuánto estábamos? La inversión era 120, ¿no es cierto? En la situación inicial. Sí, Supónganse que profe. acá es 120. Lo que a mí me interesa es esto, 120. Esto es lo que más o menos guarden una proporción. En realidad hagan bien las proporciones. Después, acá supónganse que es 180. Voy a hacer, espérenme un poquitito. Ya, ay, eso me... Vamos a hacer que sea más abajo. No sé por qué. Vamos a ponerle... Esto es la inversión. Pongan ya al lado, inversión. Entonces, ustedes saben que el consumo autónomo está un poco más arriba y que tiene pendiente positiva. Que la demanda es la suma de los dos. Entonces va a estar, por ejemplo, acá. Y va a tener la misma pendiente que la función consumo, o sea, va a ser paralela a esta. Entonces, tiene que dar ahí más o menos. Que este es el ingreso de equilibrio, donde la oferta corta la demanda. Si acá la oferta, acá es 2000, y si acá es 2000, lo otro que ustedes saben es que las entradas son iguales a la salida, o sea que en este punto, en este nivel de ingreso, el ahorro que más o menos tiene que tener esta proporción, acá más o menos, tiene que cortar a la inversión porque en ese punto son iguales. Esto es I, esto es D, esto es C, esto es S, esto es I de inversión, ¿no es cierto? Este es el eje X. Y acá es ingreso de equilibrio, que es igual a 2000. La S tendría que ir un poquito más arriba, ¿no, Sí, profe? perdón, sí, un poquito más ahí se me torció. Espérenme. No sé por qué. Bueno, ya le dije ya que no se pongan. Bueno, se borra todo. Ahí está, a ver. Más o menos acá. No sé por qué se me corrió. Ah, porque sí, no, lo que pasa es que me queda la pendiente, en realidad tendría que estar un poco más acá, porque la pendiente, vamos a dejarla hasta ahí nomás. La pendiente, ustedes ven que si uno tiene 0,85, esta tiene que ser mucho más elevada, que el ahorro nunca puede cruzar así. Si lo hacen con regla, más o menos manteniendo las proporciones, van a ver que no tienen problema. En realidad, por eso tendría que estar más acá. No le digo, no anden midiendo con 1 milímetro, pero más o menos calculen que si de acá acá hay 180, calculen 180, 180, 180, 180, 180, y entonces más o menos por acá tiene que dar el 2000. Entonces me da alto, o sea, por eso me cuesta en esto. Pero más o menos yo le voy con los dedos, le voy más o menos manteniendo. O sea, mantengan las más baja que esto y que esto, obviamente, porque los dos son paralelas, pero mucho más me importa que acá se crucen. Trafiquen lo mejor posible, pero que acá se crucen, porque el ahorro en una condición de equilibrio se cruza con la inversión en esta economía cerrada sin gobierno. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más pedía? ¿Y el punto D qué era? El punto D era que demostraba que el ahorro era igual a la inversión. Y ahí está demostrado. Queda demostrado. Bueno.
Vamos al ejercicio 8. Dice, dada una función consumo, ¿no es cierto?, de 40 más 0,80 de I, y la inversión autónoma es 45, si la producción agregada fuera de 750, las empresas ajustarán su producción trimestralmente. Desarrolla a través de un cuadro cómo se llevará a cabo el proceso de ajuste. Tiene que armar un cuadrito. La producción agregada fuera de 750, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un cuadrito. Esperen que voy a cambiar ya de... Vamos a volver al... Yo tengo una producción agregada de 320, profe. 320. Y bueno, hacemos con 320. No cambia mucho. Tenemos... esperen que voy a compartir. Sí, me parecía que era 320. Da lo mismo, o sea, lo que tienen que ver... Espérenme un poquitito. Lo que quiero es que vean el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos trimestre, o sea, el periodo, se han ordenado para esto. Oferta agregada. La oferta agregada tiene que ser igual a la demanda agregada, que es consumo. Tenemos inversión nomás, ¿no es cierto? Y el inversión no planeada. Bueno, no planeada. Entonces, la situación inicial. La oferta de 320, ¿me dicen? ¿Cuánto es 320? ¿Cuánto era la función consumo? 40 más 0,80 de I. Bueno, miren lo que voy a hacer. Acá al lado hago, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. 40 más... Yo le podría poner acá ya para usted. Entonces vamos... 40 más 0,8 por... Y le voy a multiplicar por la oferta de ese nivel para que ustedes sigan. O sea, 296. Esto quiero que miren acá. Función F2, ¿no es cierto? Entonces, mi consumo es 296. La inversión, ¿cuánto era la inversión? 45. 45. Perfecto. La inversión es 45. La inversión es diferente. Bueno, ¿cómo van a ir ajustando las empresas? Acá préstenme bien atención. Las empresas van a decir, espérenme, le voy a agregar una... Esto voy a correr un poquitito acá. Ahí. ¿Cuánto es la demanda agregada? Es lo que primero tengo que calcular. Y voy a ponerle cuadritos a esto. Queda más prolijo. ¿Cuánto es la demanda agregada? La demanda agregada yo sé que es igual a consumo más inversión. ¿Cuánto es mi...? Préstenme atención acá. A ver, primero le pregunto, ¿vieron todo cómo llegué a esos datos? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Sencillo, apliqué la función consumo, le sumo y me da demanda. Ahora entonces seguimos. ¿Cómo ajustan las empresas su inversión? Tenemos una oferta agregada de 320 y una demanda agregada de 341.
Lo que las empresas ofrecen es 3.20 y lo que se demanda es 3.41. Eso me da una inversión no planeada negativa, o sea, un faltante de mercadería de 21 pesos. Entonces les pregunto, ¿en cuánto voy a aumentar en el periodo siguiente la oferta? ¿En 21? En 21, en lo que me faltó en ese periodo voy a aumentar en el otro. Buenísimo. Me gusta porque usted bastante rápido. Vamos a seguir virtual nomás, porque si no, para preguntarle en la clase, para que sacarle una palabra. ¡Oh! Bueno, entonces mi oferta ahora no va a ser 3.20, va a ser 3.41. Acá voy a arrastrar, acá tengo la función consumo. La arrastro y me dice que el consumo a un nivel de ingreso de 3.41 es 312,80. La inversión sigue siendo 45 en los 4 periodos. Ya le voy a... Pasa que le quiero hacer a uno, entonces ustedes ven bien. Y mi demanda agregada ahora es igual a consumo más inversión nuevamente, 357,80. ¿Cómo está nuestra economía a este momento? Tenemos que se produce 341, pero se demanda 357. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? 16,80. Acá pues, no le voy a sumar porque le tengo el signo negativo. Pero entonces lo que yo voy a incrementar, mi oferta es en 341 más 16,80. 357,80. El primer trimestre, del segundo trimestre, y me parece que el otro le deja acá a usted. Bueno, a 357,80, ¿cuánto es mi nivel de... Hubiese puesto acá la fórmula, no sé por qué. Pasa que quería para complicarme la vida. Bueno, mi nivel de consumo es 326,24. La inversión sigue siendo 45. Mi demanda agregada es consumo más inversión, 371. La oferta es 357 menos 371, 13,44. Entonces, otra vez lo mismo. 357 más, más 13,44 me da 371,24. En el tercer trimestre, 371,24. El consumo, vuelvo a aplicar la función consumo acá. El consumo ahora es 336,992. Acá es 45 de vuelta y mi demanda acá es consumo más inversión, 381, y mi inversión no planeada es 10,72. Bueno, ya le hago el último periodo. Sí. Esto más 10,72 tenemos 381,96. El consumo es 345. La inversión planeada. La inversión total, esto es IP, voy a poner acá para que no se confundan. IP, inversión planeada. La inversión total de cada periodo es la inversión planeada más la no planeada, ¿eh? Eso es inversión. Acuérdense. Bueno, y la inversión no planeada acá es la oferta menos la demanda, 8. Fíjense cómo sigue faltando, pero cada vez tiende a ir a cero hasta cuando llega al equilibrio, y cuando llega al equilibrio, ahí quiere decir que, o sea, la oferta es igual a la demanda y no va a haber una tendencia de los empresarios a seguir incrementando los stocks
porque ya pasarían a no venderlo. ¿Se entendió? ¿Lo fueron profe. haciendo juntos? Perfecto. Bueno. Seguimos. Punto 9. ¿El ahorro es siempre igual a la inversión? En economía cerrada, sin Estado, sí. No, a ver, vamos a hablar de, está bien, bien, no, está mal, perdón. Uy. A ver. En el punto de equilibrio, sí. Bueno, eso sí, en el punto de equilibrio sí. Y cuando hablamos de ahorro, hablamos en el sentido amplio. En economía cerrada sin gobierno, el ahorro es el único que hacen las familias. Cuando yo le digo el ahorro es igual, o sea, las entradas son igual a la salida, lo que pasa es que puede haber más entradas hay más entradas. Entonces, el ahorro es en el sentido amplio, también puede ahorrar el gobierno. Pero en principio hasta acá, que lo que vimos en este modelo es que es falso porque el ahorro es igual a la inversión en este modelo solamente si la economía está en equilibrio. Esa es la respuesta. Si un país entra en recesión, ¿es recomendable que las personas aumenten sus ahorros? ¿Por qué? ¿Cómo se denomina? Esto es lo que hablamos de la paradoja de la frugalidad. Bueno, chicos, para esto yo les voy a compartir. Igual después aparece ¿cómo es? Isa ya le subió esta presentación, ¿no es cierto? Bueno, vamos directamente al punto, porque yo quiero que ustedes lo tengan bien en claro. Acá. La paradoja de la frugalidad. ¿Qué es lo que pasa? Y síganme. Bueno, hay una recesión. ¿Qué tiende a hacer la gente? La gente tiende a decir, no, como hay incertidumbre, no sé qué va a pasar, por las dudas me conviene tener algo ahorrado. Algo ahorrado. Bueno, en lo que vimos, acá vamos a ver, después vemos el caso numérico, le dejo para que lo hagan ustedes. Pero fíjense lo que pasa, fíjense las líneas acá. Yo tengo esta función ahorro, ¿están viendo todo, no es cierto? A ver, que alguien me conteste. Sí, profe, se ve bien. Bien. Préstenme atención y síganme, fíjense. Yo tengo... Ay, ¿dónde me fui? Acá. Yo tengo esta función ahorro a un determinado nivel de ingreso de equilibrio. Acá estamos en una situación de recesión. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, no, ¿sabe qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tender a ahorrar más y a disminuir mi consumo. Entonces tengo algo para protegerme de mañana. Esta paradoja sí es netamente del modelo kirchnerista. Otra más que es muy odiada. Por eso, además, Keynes siempre fue defensor de esto. O sea, yo veo que si los empresarios invierten más y que la gente consume más, se genera más empleo. Él lo vio así. No es para odiarlo tanto a Keynes. Y yo creo que fue muy útil. Ya les dije, para mí, sus políticas ayudaron a salir de la grande recesión. Lo que pasa es que tienen un límite, tienen el límite del corto plazo. No se olviden de eso. Cada uno decidirá lo que es. En realidad, uno cuando lo mira objetivamente termina no siendo nada. Un poquito de esto y un poquito de aquello, decía Simpson. Pero de lo que se trata es de lo siguiente, o sea, si yo tengo este nivel de ahorro y este nivel de consumo, entonces yo tiendo a ahorrar más. ¿Por qué? Porque tengo incertidumbre sobre el futuro y prefiero tener algo guardado por si el contexto es adverso. Este es un caso típico de la Argentina, o sea, la fuga de capital es esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Un incremento del ahorro, fíjense que acá hay un desplazamiento en paralelo. Acá aumentó el ahorro autónomo,
¿no es cierto? Así como vimos hoy que el consumo autónomo había aumentado, acá aumentó el ahorro autónomo. Por ende, el consumo autónomo baja y si esta función tiene un desplazamiento hacia arriba, a mayor ahorro ante cada nivel de ingreso, obviamente el consumo tiene un desplazamiento hacia abajo. Ante cada nivel de ingreso, menor consumo. Pero, ¿qué pasó? La inversión no varió. La inversión no varió. ¿Por qué? Porque el ahorro se hizo abajo de los colchones. Entonces, al final el efecto multiplicador opera para adelante y para atrás. Así como si usted aumentaba la inversión o aumentaba el consumo, aumentaba la demanda, esto aumentaba el ingreso, aumentaba el consumo, demanda, ingreso, consumo, demanda, ingreso, consumo. Así también, si disminuye en el consumo, disminuye la demanda, disminuye el ingreso, disminuye el consumo y así sucesivamente. El multiplicador opera para los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, como hubo un aumento de ahorro, pero no se condijo con un aumento de la inversión autónoma, sigue estando en el mismo nivel, lo único que se produjo es una disminución de consumo, como disminuyó la demanda y el ingreso es una curva dada, al final lo que disminuyó es el ingreso de equilibrio. La gente terminó a este nivel, fíjense que esta es la nueva función, ahorrando lo mismo. Por identidad, ustedes ya saben que en el ingreso de equilibrio el ahorro es igual a la inversión. ¿Dónde el ahorro es igual a la inversión con mi nueva función ahorro? Antes era acá, ahora es acá, en un ingreso menor. Entonces tengo al final un mismo nivel de ahorro, pero un menor nivel de ingreso porque tengo un menor nivel de consumo. Entonces la paradoja de la frugalidad lo que dice eso, la virtud individual termina generando un prejuicio, ¿no es cierto? Porque hace caer de manera inversa el efecto multiplicador. Disminuye el consumo, disminuye el ingreso, disminuye la actividad económica. Y hagan, esto les dejo para ustedes, el ejemplo numérico, ya les dejo que lo hagan ustedes. Ahí lo tienen. Sí, Walter, creo que lo tienen, y si no lo copian. Bueno, o sea, parte de una situación inicial donde el consumo es 320 más 0,80 y la inversión autónoma es 175, ahí llegan a un ingreso de equilibrio, que es 2.475. ¿En cuánto aumenta el ahorro? Acá lo que hay en el caso numérico es un aumento de la propensión marginal a ahorrar. Bueno, en el caso de la propensión marginal a ahorrar, fíjense, hagan ese cálculo. O sea, en el ejercicio 11, si la familia decidiera no ahorrar más, no como este caso que hubo un desplazamiento. Acá es como que el consumo autónomo de 320, ponele, bajó a 220. Y el ahorro autónomo, obviamente, aumentó. Se volvió menos negativo. Pero lo que le está planteando en este ejercicio es qué pasa cuando la propensión marginal a ahorrar se incrementa. Y les comparto rápidamente qué es lo que va a pasar. Espérenme un segundito. Vamos de vuelta al Paint. Espérenme que vamos a deshacer todo. Y ustedes después hacen el ejercicio numérico. Fíjense lo que pasa. Yo le voy a graficar solamente la función consumo y la función ahorro. La función consumo, supónganse que tiene este comportamiento. De acá a acá, más o menos por acá. Acá es mi ingreso de equilibrio. No, mi ingreso, esta es mi función demanda entonces. Porque si voy a hacer inversión,
acá más o menos, le voy a hacer completito una vez así. Entonces, esta es mi función consumo. Mi función demanda va a ser acá más o menos, porque es el consumo autónomo más la inversión autónoma, se va a desplazar, o sea que mi ingreso de equilibrio va a estar más o menos acá. Acá. Acá está mi ingreso de equilibrio. Y en mi ingreso, ahí me salió bastante bien las proporciones. En mi ingreso de equilibrio, ¿dónde era mi función consumo? Empezaba acá, entonces más o menos acá. En mi ingreso de equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Esperen que le voy a poner las letritas. Esto es demanda. Esto es consumo. Esto es ahorro. Y esto es inversión. Lo que pasa en este caso es que hay un cambio de pendiente. Entonces, lo que va a hacer la función ahorro es esto, miren. Voy a atender, en vez de ahorrar 0,20 era, ¿no? Mi propensión marginal a ahorrar, no estoy mirando porque estoy mirando el gráfico. En vez de ahorrar 0,20 ante un cambio en el ingreso, voy a ahorrar 0,30. Por ende, voy a tener este comportamiento. Más o menos, pero es este comportamiento de S. Esto es, vamos a ponerle S2 para que me sigan. Pero si yo hago eso, mi función consumo, yo les voy a bajar directamente la demanda, porque si no voy a llenar de raya acá. El consumo también cae, porque si aumenta, si esta se desplaza hacia arriba, la otra pivotea hacia abajo. Yo les voy a bajar directamente la función demanda. Al pivotear consumo para abajo, la demanda pivotea para abajo. ¿Dónde tiene que dar? El acá, acá. Acá tiene que ser mi nuevo ingreso de equilibrio. Ahí justo coincide con la función consumo anterior. O sea, el pivot va a ser así. Esta es mi demanda 2. Obviamente, acá estaba la función consumo. La función consumo, bueno, ahí que ya vieron cómo grafiqué, no van a tener mucho problema en ver de que en realidad la función consumo, esta es consumo 2, en paralelo con la nueva demanda, porque es la que le dio la pendiente. Conclusión, en vez de un cambio en las variables autónomas, hubo un cambio en la propensión marginal, pero llegamos a lo mismo, como la inversión no varió, la inversión, el ahorro sigue siendo igual a la inversión, o sea que es el mismo nivel de ahorro, solo que el ingreso se trasladó desde ingreso 1 a ingreso 2. ¿Se entendió, chicos? Quiero que ustedes hagan el caso algebraico. Van a ver que llegan a eso y enfóquense en eso, que el ahorro en el ingreso de equilibrio le sigue dando igual, porque tiene que ser igual a la inversión. Si no hay un incremento de inversión, el ahorro va a ser el mismo en el ingreso de equilibrio y lo que va a haber es una disminución de consumo. Bueno, a ver, chicos, yo quisiera ir, a ver si vamos, yo no voy a entrar, bueno, así que esa parte les dejo ya que lo resuelvan ustedes. Cualquier cosita me hacen, sí, ahí, eso les dejo. Porque acá ya empieza, no vamos a empezar hoy, ya empieza los prácticos de economía con gobierno. Esperen que voy a dejar de compartir todo y ahora, mírenme a la cara. ¿Eh? ¿Se me ve la cara o no se me ve? A veces uno sale que dice, por Dios, que vuelva a la normalidad. Bueno, chicos, les pregunto en serio. Hasta acá, que es fundamental que hayan entendido cómo se comportan las variables en el modelo keynesiano. ¿Entendieron? ¿Entendieron el modelo? ¿Entienden los supuestos? Sí, profe. Bueno, por favor, repasen esto. Mañana empiezan a ver el modelo que se le agregan las variables
de una economía con gobierno, obviamente, no hay país sin gobierno, entonces hay gobierno, influyen los impuestos, el gasto público, las transferencias, eso es lo que van a ver mañana con ISA, yo ya ahora les comento, van a ver primero la parte teórica y después vamos a seguir desarrollando los prácticos. Y el modelo en esencia es el mismo, solo que son más variables, ya no van a tener solo consumo, ahorro, inversión, sino que aparecen otras. Entonces, entiéndanlo, repasen todo esto, entiéndanlo bien en claro, bien en claro, así no tienen inconvenientes en seguir avanzando en todo el modelo del mercado de bienes. Bueno, chicos, nosotros nos estaremos viendo el lunes que viene. Así que cualquier consulta, incluso después de la clase de mañana y de pasado, lo vemos un ratito antes de comenzar la clase el lunes que viene. Y ahí seguimos avanzando, pero me interesa que tengan bien en claro, que no tengan dudas del modelo de economía cerrada sin gobierno, porque si no tienen duda de esto, del resto no van a tener dudas. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Hasta el lunes. Hasta el lunes, chicos. Adiós, profe.